Buenos días, Iglesia. Good morning, church. Buenos Praise días, the Lord Iglesia. for His faithfulness Bendito to sea el us, Señor His blessing por su to us. fidelidad y por Another sus week again, bendiciones. Otra He has semana been más good. y Él ha As I've sido been, bueno. just contacting with many of you over He the estado en last week, contacto con I am muchos de so ustedes durante la encouraged to hear semana y reports of estoy what God is muy doing animado de among saber many of todo our lo que el church Señor family, está haciendo en medio de families that nuestra are familia de la being drawn iglesia. together by the work of the Lord, Muchos están healing unidos por relationships. lo que el God Señor has está been haciendo. drawing many Muchas of you relaciones into a están deeper siendo walk with Him, sanadas. Muchos están strengthening caminando de faith. una He's been forma opening más up opportunities in many más of your profunda con spheres el of Señor, influence for witness, y for muchos sharing han the estado siendo gospel, answering influenciados para questions, compartir people el who Evangelio, want to know what on para earth is going on in the world today. responder The preguntas Lord como is at ¿qué es lo work. que está pasando en nuestro mundo hoy He en who día? began a good work in you Y will recordemos continue que to aquel que complete comenzó it, la buena perfect obra it, en ustedes until the la day of Jesus perfeccionará Christ. hasta el día de And Jesucristo. He's not going to Y stop que until He Él no va a returns for His detenerse church. hasta que And regrese so por su let us iglesia. not Así que give up, let us not no grow hay que weary in rendirnos, no hay well-doing, que let us not cansarnos, despair. no hay que desanimarnos Let's ni pray for one another. desesperarnos. Continue praying. Vamos a seguir Pray for the orando y body of continuar Christ. orando por el There were cuerpo a de couple of our Cristo, congregation this por last algunos week, en nuestra lost loved congregación ones to que han the virus. perdido And seres so we want queridos to a causa pray del particularly coronavirus. for Vamos a Pearl seguir and for orando por Pearl, Lucy, por who Lucy, have lost loved ones this que time. perdieron And seres let queridos. us stay in contact with each other. I Y vamos a encourage estar you en again. contacto unos The con enemy will otros. try and separate us, El will try enemigo and isolate va a us, tratar de but aislarnos, de we have separarnos, been pero provided by God with, nosotros technology and tenemos ways of esta connecting tecnología that, y estas formas de we need to comunicarnos que use, también nos and las use dio it el to the Señor glory of God. y que This is podemos the building usarlas up of para His su church gloria y and para strengthening animar y of the family. fortalecer a la familia de la iglesia. Let's just, before we look into God's Y word antes this de morning, turn empezar our a hearts to mirar Him la in prayer. palabra, de estudiar la palabra, vamos a Father, orar. we do thank Padre, you te that agradecemos you are sovereign. porque You tú eres are the soberano, creator Señor. Tú of eres this el creador de este universe, and you universo. sustain it, Tú you nos hold it in your sostienes, tú care. nos mantienes You en give tu us cuidado, Señor. breath, Tú you nos give das us our aliento food de to vida, eat, tú you nos give das us alimento, tú everything nos that we das need todo lo for que life. necesitamos para It la comes vida. from you. Everything that we need Todo for godliness viene de comes from ti, you, Señor. and we thank and Y praise you. nosotros te damos gracias y te Acknowledge that alabamos you y are working out reconocemos a que plan, tú and it estás is obrando a un perfecto glorious plan, plan, in spite of un how plan it might seem glorioso. from our A pesar de perspective. lo que se Your vea word desde nuestra assures us that perspectiva, when Señor, all tú is eres said and grande done, the heavens for all eternity will y be los filled with cielos praise and están rejoicing llenos de and alabanza y de worship gratitud for what y you de have adoración done, por lo que tú and has it hecho. will be good. It Y is todo good. esto And es Father, I bueno pray that y you será would bueno. increasingly give Señor, us te pido eyes que to nos see des from your esos perspective. ojos para I ver pray desde now tu for your perspectiva. word Te and pido, ask Señor, that por you tu would palabra. minister Te pido, to Señor, our que hearts ministres through your nuestros word. corazones I a pray través de that tu you would palabra. Te particularly pido que encourage particularmente those who animes are a aquellos mourning the que loss of loved ones, not están just within our church body, sufriendo but la Lord, pérdida de around un this ser world querido, there Señor. No is solo en a nuestra sense iglesia, of sino grief and alrededor del mourning. We mundo. Hay un pray that sentido you de would minister to dolor, heavy Señor, hearts. de luto. We pray that you would strengthen and build your Señor, te pido church, que and tú through the fortalezcas ministry nuestra of your word iglesia this morning, I y el ask that your ministerio de church tu would be palabra, built up, that Señor, we would que be esta reminded of who iglesia we are in sea Christ. establecida y sea Lord, that we would be given recordada de insight and cómo que understanding nosotros into what podemos is going recordar on quién around eres, us and Señor, how it y is que that a we pesar should de lo que está respond to these sucediendo en things. este mundo, Lord, nosotros I sabemos cómo ask responder a for estas that cosas, Padre. anointing, that Te enabling pido, of your Señor, Spirit to por la speak clearly, unción de tu to Espíritu speak para your que word, hable to claramente, para speak que it hable tu palabra. as you would have it spoken. Guard me, Lord, from Señor, adding my guárdame own de touches, but let this añadir be mis what propios you want toques a lo que tú communicated. quieres And comunicar, Lord, Señor. guard us from anything that is not Guárdanos of you. de todo Let aquello your que word no have its es, effect in our hearts que this no morning, I proviene pray. de ti, Señor. In Que Jesus' nada de name eso I ask. afecte la predicación en el nombre de Jesús. Amen. Amén. I invite you to turn with me in your Bibles Quiero this morning invitarlos to, a 2 Thessalonians. abrir sus Biblias en We have, 2 de Tesalonicenses, with all that's been going on with COVID crisis con todo lo que and, está sucediendo Easter con el weekend, COVID-19 taken a break from y our luego book la
La Semana Santa, pues dejamos un poco de lado nuestro estudio de Tesalonicenses, pero hoy vamos a regresar y entonces los invito a abrir la Biblia en Segunda de Tesalonicenses 2. Y la pregunta es, ¿estamos ya en la gran tribulación? Verso 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni se conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie les engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No se acuerdan que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Ahora ustedes saben lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Los cristianos de Tesalónica eran jóvenes en su fe, eran nuevos creyentes y ellos vivieron mucha oposición y mucha persecución a causa de su nueva fe en Jesucristo. Y en medio de su sufrimiento, una falsa enseñanza había penetrado en la iglesia. Y ellos decían que la gran tribulación ya había venido y por eso es que ellos estaban pasando por tantas aflicciones. Esta falsa enseñanza realmente movió la fe de los hermanos y ellos pensaban que bueno, si ya había venido la tribulación, ¿cómo es que no había sucedido el rapto antes? Y yo creo que en estos momentos, tal vez muchos de ustedes se están preguntando, ¿ya empezó la tribulación? Porque este COVID-19, esta epidemia, las plagas de langostas y todas esas cosas nos hacen preguntar. Y estas cosas han sucedido, esas cosas que están sucediendo en el mundo alrededor de nosotros, las cosas que vemos en las noticias, todas estas cosas tal vez nos hacen preguntarnos si el Señor no tiene poder en el mundo. Si nosotros como cristianos en algún momento vamos a ser destruidos por los poderes de las tinieblas. ¿O qué está pasando? En 2 de Tesalonicenses capítulo 2, Pablo le está hablando a la iglesia y está respondiendo algunas de estas preguntas de lo que estaba sucediendo alrededor de ellos. Verso 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, ni se conturben ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ahora, ¿cuál es el significado de esto? ¿De qué está hablando aquí? Bueno, aquí está hablando, está dando una referencia de Primera de Tesalonicenses 4. Está hablando una referencia de cuando el Señor venga por su iglesia en el rapto. En Primera de Tesalonicenses 4, 15 al 17. Pero les digo, en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, los que quedemos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que duermen.
¿Qué significa en esto de que hasta que venga el Señor? Bueno, sigue el verso 15. Verso 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y ahí estaremos para siempre con Él. Esto que está mencionando Pablo es como lo que antecede a 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Luego hay otra mención al final del verso 2 de 2 de Tesalonicenses, habla acerca del día del Señor o el día de Cristo. Bueno, ¿qué es este día del Señor? Es una expresión en la Biblia que se hace al tiempo de la tribulación o de la gran tribulación, que es un tiempo futuro cuando el juicio de Dios y la gracia de Dios caiga sobre este mundo y va a ser muy, muy severo en un periodo de 7 años. Este día del Señor se describe en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versos 2 y 3. Porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá. Está refiriendo a la gran tribulación. Y vendrá así como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Unos versos más adelantito, en el verso 9, se refiere aquí como un tiempo de ira. Ahora, vamos otra vez a nuestro texto en 2 de Tesalonicenses 2, verso 1 y 2. Está hablando de dos eventos que se relacionan entre sí, pero no son lo mismo. Son dos cosas diferentes. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, nos rogamos, hermanos, esa venida del Señor Jesucristo, ese es el rapto. Ahora, les está diciendo, no se dejen mover de su modo de pensar, de lo que ya sabían acerca del rapto. No se dejen convencer o no se preocupen o no se confundan. No se estén confundiendo por esas cosas en su mente, por el espíritu o por palabra o por carta. Ese es un mensaje a la iglesia que se les da a los apóstoles. Esto es lo que Silas y Timoteo estaban diciendo. Y lo que les están diciendo es, no se dejen engañar aunque les digan que este o aquel ha dicho. Dice, no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar. Dice, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor, o sea, aquí ya está introduciendo otro día. Primero el día de la venida del Señor Jesucristo. Y luego al final del verso 2 dice, el día del Señor. El mensaje que no deben de creer es que el día del Señor ha llegado y ya está aquí. Es importante que nosotros entendamos este texto y reconozcamos dos eventos separados, pero están relacionados. Si la tribulación ya llegó y está aquí, hay una implicación para nuestro entendimiento del rapto. Y esto es lo que los estaba perturbando a los de Tesalónica. Ahora, ¿por qué dice aquí que la gran tribulación ya llegó? ¿Y por qué esto es lo que está moviendo la creencia de los tesalonicenses?
y los está confundiendo acerca del What is the rapto. connection between ¿Cuál es la conexión entre estas The dos cosas? tribulation is here. La tribulación That is está aquí, shattering their convictions, pues their belief, and eso confusing them about the rapture. está Because Paul, haciendo Silas, and pedazos su Timothy creencia seem del to have rapto, taught porque the Thessalonians that as children Silas, of Pablo y God, Timoteo they would not les face habían the enseñado que tribulation. los They hijos would de Dios not no face iban a the wrath of enfrentar God. They would not la face gran this tribulación, no setting time iban judgment, a but that they a would be enfrentar este delivered tiempo from de having to juicio, endure the sino day que of the ellos Lord's iban wrath a against the ser rebellion of the world. raptados Let's look para no pasar por at ese what the momento. first letter to the Thessalonians tells us about Aquí Paul's view of the rapture. What has he been teaching nos, the church? nos da un punto de vista de First lo que Thessalonians se les había chapter 1, enseñado a esta verse 10. iglesia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 10. We read there that the believers in Thessalonica have been taught by Paul, Silas, and Timothy to wait for God's Son from Aquí heaven, estamos whom he raised from leyendo, the dead, even Jesus, esperen de who los cielos a delivers su us Hijo, from the wrath al cual to come. resucitó de los muertos, a So they've been Jesús quien taught nos libre to de la ira wait venidera. with Ellos this habían enseñado que tenían que expectation that esperar Jesus is going to por deliver Jesús, us porque from the Jesús wrath nos to iba come. a liberar de esa ira How would they be venidera. delivered? ¿Cómo In nos iba a chapter liberar? 4, they were Bueno, taught en that el one capítulo day Jesus 4 would catch them up to meet dice the que Lord in un the día air, el so that they Señor shall always be with the Lord. We arrebataría just a su read iglesia en el passage, aire. a little while ago in Y 1 lo Thessalonians leímos chapter hace 4, un verses tiempo cuando estábamos 13 and estudiando following. Primera de This Tesalonicenses. teaching was Esta immediately enseñanza followed by inmediatamente se reminder, sigue por un also the recordatorio reminder in chapter 5 en el capítulo that 5 the fate of the unbelievers de que la fe de was los that no they would creyentes face the day of the Lord, the wrath of God, van a, the great tribulation. de que como no tienen, Then in 1 Thessalonians chapter 5, Lo- verses los- 4 and 5, los no we creyentes van a read this enfrentar comforting esa ira del contrasting, Señor. the believers and the Y aquí unbelievers. se hace un contraste Verse entre 4 los says, creyentes y "But los you, no brethren, creyentes. are not in Verso 4 de darkness, 1 so that this Tesalonicenses day", 5. meaning the great Mas ustedes, tribulation, hermanos, no should están en overtake you tinieblas as a para thief. que aquel You día are les all sorprenda como sons of ladrón. light and sons of the Porque day. todos ustedes We son are hijos de not luz of e the hijos del night, día, no nor somos of hijos de la darkness. noche So, ni de las he tinieblas. has been teaching Entonces, them, we're not les ha estado sharing enseñando in the que fate of the nosotros unbelievers. We're not no of the compartimos darkness. We're not nada of con the los night. no We're of the creyentes. day. Nosotros no somos de la noche ni de las tinieblas, The apostles, somos del in día. contrast to the experience of the Y unbelievers, exhort the believers está haciendo un to contraste put on, para like a exhortar a los helmet, to guard their creyentes minds, this hope of a que se future pongan este salvation. Read with me in chapter este 5, casco 1 de Thessalonians 5, salvación, este verse yelmo 8. de salvación, Putting on y no creer as las a helmet mentiras. the hope of salvation. Dice aquí, For God did not 1 de appoint Tesalonicenses us to 5, wrath. 8 Meaning God did not y appoint 9, us to 8 al experience the 10. day of the Dice, Lord. habiéndonos vestidos But con to la coraza de obtain fe y de amor salvation y con la through esperanza our de Lord salvación Jesus como Christ, yelmo, who died for porque no us, nos ha that puesto whether Dios we para la wake ira, or sleep, sino para we alcanzar should salvación live por medio together de with nuestro him. Señor Jesucristo, Whether we wake or quien sleep. murió por It's the same nosotros, terminology he para que used ya in sea que reference to the velemos o que rapture. durmamos, vivamos juntamente con We Él. are going to Durmamos obtain es una referencia a que salvation ya from estemos wrath through our Lord Jesus con el Señor. Christ, who died for us, so that whether we wake El or sleep Señor rapture, we should live together murió por with nosotros him. para que ya sea que rapture will velemos, take o sea, away que all seamos believers, raptados both con el those who are Señor awake o que durmamos and o que those hayamos who muerto, sleep estemos in con death. Él. The message of 1 El mensaje de Thessalonians 1 de chapter 4 Tesalonicenses was that capítulo the 4 rapture was the hope es of the que believers. el And the message rapto of 1 era Thessalonians chapter 5 la is esperanza that de the los day of the creyentes. Lord Y was for 1 unbelievers who are unprepared Tesalonicenses to meet the 5 Lord. era The Bible el día del teaches Señor that both events y will era occur para los no suddenly creyentes and que no without estaban warning preparados para when you do encontrarse not con el expect it to Señor. happen. So after all that Así que teaching, después de toda esta that enseñanza Paul, Silas, and Timothy had de given to the early que church, Pablo, Silas y for the Timoteo believers están to enseñando a now la hear iglesia, teaching los supposedly coming from creyentes their apostles, that the tribulation had already come and they were enduring están it, and this escuchando was the unas explanation for enseñanzas the- que se the suponía que suffering venían de that they los were going through. apóstoles, It was shaking their beliefs pero and no their era faith was así. troubling. Ellos estaban For if that was infiltrando so, esta then doctrina de que la obviously, tribulación if ya they were había in the comenzado tribulation, y que lo que obviously estaban the Lord did not sufriendo come era to take them precisamente home in the porque rapture.
no habían sido tomados en el rapto. Y por eso es que Pablo, Silas y Timoteo les escribe esta epístola para corregir esta falsa doctrina. Segunda de Tesalonicenses 2, verso 3. Que nadie les engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. O sea, ese día, la tribulación no vendrá antes de que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hermanos, no podemos vivir en la tribulación a menos de que estas dos cosas sucedan primero. Pero fíjense cómo empieza. No dejen que nadie los engañe. Algunas cosas nunca cambian a lo largo del tiempo. Satanás siempre ha sido un engañador y siempre ha tratado de engañar a los cristianos con enseñanzas falsas acerca de los últimos días. Eso sucede hoy en día todavía. Por eso es que hay tanta controversia en este tema de los últimos días. Y el resultado es que muchos dicen, ay, no, ya no quiero hablar de eso porque solamente me confunde, yo ya no quiero saber nada. Y eso es precisamente lo que el enemigo quiere, que los cristianos no sepan lo que el Señor ha declarado en su palabra. El enemigo quiere que estemos confundidos, quiere que vivamos con miedo de Él especialmente. Fíjense el contraste en lo que Satanás desea para nosotros y el Señor desea para nosotros. Voy a leer un verso con el cual ustedes están muy familiarizados. Juan 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El propósito de Jesús era venir a darnos vida. Él vino a librarnos de la ira venidera. Nos advirtió que Él nos iba a enviar en un mundo hostil como ovejas en medio de lobos y nos advirtió que íbamos a pasar por muchas pruebas, muchas tribulaciones, mucha persecución, aún muerte por nuestra fe. No era una vida fácil. Sin embargo, Él nos llama a negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir a Jesucristo en este pasaje de obediencia. Él nunca prometió una vida fácil, pero el Señor prometió estar con nosotros. Fíjense, Segunda de Tesalonicenses 2:3. La Biblia nos da dos criterios muy específicos antes de que el día del Señor suceda. Lo primero es la apostasía. Algunas traducciones lo dejan muy claro. Apostasía es la transliteración de la palabra apostía, que significa rebelión o gran rebelión en contra de Dios. No estamos muy exactamente seguros de a qué se refiere esta rebelión, pero los hermanos de Tesalónica sabían a qué se refería, porque en el verso 5 Pablo dice, ¿no se acuerdan que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Así que Él les está recordando de cosas que ya sabían. Muchos pensaban que la apostasía era un éxodo masivo de cristianos rebelándose en contra de la iglesia. Entonces,
Antes de la tribulación, muchos pensaban que era un éxodo masivo de estos cristianos. Y muchas profecías de la Escritura indican de que muchos van a abandonar la fe. Mateo 24:10, 1 Timoteo 4:1, 2 Timoteo 4:3 y 4 son ejemplos de esto. Es posible que un gran número de personas abandonen su fe en el mundo occidental en el que vivimos. Y es el principio de esta apostasía. Son cosas que deben de suceder antes de la tribulación. Ahora, hay una nota interesante en la Biblia amplificada que dice un significado de la palabra apostasía, que viene del griego, es dejar, irse, partir de la iglesia, alejarse. Como cuando un hijo rebelde se va y deja el lugar, se rebela, se resiste. Así que esa es una posibilidad de la interpretación de esta apostasía. Y en este sentido, sí se puede referir a una... También hay otra interpretación que dice que puede ser una partida masiva, un éxodo masivo de cristianos, pero no solo de la iglesia, sino de la tierra. Y ese es un pensamiento interesante. En fin, cualquiera que sea la apostasía o esta rebelión o esta partida, no ha sucedido todavía. El segundo signo del que nos habla es la aparición de este hijo de perdición. Y esa es una referencia clara del anticristo, un instrumento que va a recibir su poder de Satanás y que establecerá un gobierno mundial bajo el cual todo el mundo se pondrá todo el mundo bajo este gobierno, y este gobierno se opondrá a Cristo y a todo lo que Él significa. Él vendrá a establecer su gobierno, a reinar este mundo en lugar de Jesús. Y toda la gente va a venir bajo su autoridad en lugar de la autoridad de Jesús. Y al final va a lograr que la gente lo alabe a Él en lugar de a Jesús. De todas formas, Él va a tratar de sustituir, de reemplazar a Jesucristo. Por eso se le llama anticristo. Y Él vendrá a un mundo que ha rechazado lo real, ha rechazado al verdadero Mesías. Y por eso es que tienen un sustituto, algo falso, un reemplazo. Y vendrá por esos 7 años a establecer su reino antes de que Cristo venga. Y este hombre va a estar viviendo ya en la tierra, pero nadie sabrá quién es hasta que sea revelado. Así que 2 cosas tienen que suceder. Las cosas que estamos viendo en el mundo, ¿es la tribulación o es ya entramos en la tribulación? Bueno, la Biblia lo deja muy claro, no. Primero tiene que pasar la apostasía y este hombre este hombre malvado. Aquí vamos a ver lo que hará este hombre malvado cuando sea revelado en 2 Tesalonicenses 2:4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios.
Él se pone en el lugar de Dios. Estas son cosas que no va a hacer antes de la tribulación, sino que las va a hacer durante la tribulación. Así que volvamos al punto principal. Cuando este evento llamado la apostasía y cuando el anticristo se identifique, entonces va a suceder la gran tribulación. Ahora, ninguno de estos eventos sucedió durante los tiempos de Pablo. A pesar de toda la persecución que ellos estaban sufriendo, todavía no estaban en la gran tribulación. Y en estos días tampoco. Así que todavía no estamos en esta tribulación. Vamos al verso 5. ¿No se acuerdan que cuando yo estaba con ustedes todavía les decía esto? Y ahora ustedes saben lo que lo detiene, a fin que a su debido tiempo se manifieste. Esto es interesante. ¿Se acuerdan cómo empezó el capítulo en el verso 1? Donde dice: hermanos, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos. Aquí está hablando de el rapto. Sin embargo, así es como Él introduce este tema. Estamos hablando de la venida del Señor, de cómo nos vamos a reunir con Él. El Señor ya les había hablado de esto y está conectando el verso 1 con... Estoy haciendo una conexión entre el verso 6 y el verso 1. El verso 6 que dice: ustedes saben lo que lo detiene a fin que a su debido tiempo se manifieste. Está hablando de el verso 1 acerca de nuestra reunión con Él. Ahora, esta conexión se hace aquí como diciendo, bueno, ¿qué es lo que está deteniendo que el anticristo se revele? Porque en toda la historia el Señor ha intervenido con gracia y con amor, levantando hombres y mujeres de Dios que a través de sus oraciones, a través de todas estas actos dirigidos por el Señor, han liberado al pueblo de Dios de las garras del enemigo. El Señor ha levantado hombres como Moisés, que se opuso al faraón, Gedeón, que peleó contra los madianitas, David, que sometió a los filistinos, a los filisteos, Elías, que resistió a Jezabel y a Acaz, Daniel, que estuvo ahí en la historia de Babilonia, Esther, que se opuso a los planes del malvado Amán, y así uno tras otro, hombres y mujeres de Dios que han resistido y se han opuesto a la obra de Satanás. Porque ese es precisamente como obra el Señor a través de su pueblo. El verso 7 dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. La iniquidad es lo que se refiere a la rebelión en contra de Dios. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que Él a su vez se ha quitado de en medio. Este espíritu del anticristo ha estado en el mundo siempre, pero no puede ir más allá porque hay algo que lo detiene, lo restringe.
until he is taken out of the way. So here the Pero scripture affirms that dice que lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Es decir, esta influencia que lo está restringiendo es una persona, es un él. Y esta persona lo va a seguir restringiendo hasta que él mismo se ha quitado del camino. Está hablando de una sola persona a través de las edades, no una persona, un ser humano, no un ángel, sino ¿qué es lo que leemos una y otra vez en la Escritura? Es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesucristo, obrando a través de su pueblo, el Espíritu de Dios obrando a través de una iglesia que ora, una iglesia que tiene autoridad sobre los poderes de Satanás en el nombre de Jesús. Y ese es el corazón de lo que yo creo que Pablo quiere que entienda la iglesia, que entendamos nosotros hoy. Y es solamente una probadita en esta mañana, después lo vamos a explicar más, pero el Señor le ha dado a esa iglesia autoridad sobre los poderes de la oscuridad en el nombre de Jesús. Y por eso nosotros tenemos la responsabilidad de dejar que el Señor nos use para restringir esos poderes de la oscuridad en el mundo hoy en día. En Lucas capítulo 10, and verse 19. As Jesus was training his apostles, he wanted them to understand who they were. verso 10-19. Quería Jesucristo que los apóstoles entendieran quiénes eran en Cristo y cuáles eran los poderes que Dios les había dado. Verso 19. He aquí les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada les dañará. En Santiago capítulo 4, verso 7, la iglesia recibe esta instrucción: resistan al enemigo y este hará de ustedes. El Señor va a venir a establecer su reino político un día, pero por hoy el reino del Señor es un reino espiritual sobre su iglesia. La iglesia ha triunfado y ha progresado aún en medio de la persecución. Ahora, ¿cómo va a ser posible para el anticristo establecer su reino en este mundo si todavía está este Espíritu de Dios en la iglesia? Porque es Jesús el que está deteniendo el avance de Satanás. La presencia de la iglesia en el mundo es la que evita que se extienda o que se mantenga el anticristo sobre el mundo. El Señor Jesús nos ha dicho: nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Pero ¿qué pasaría si este poder se remueve de la iglesia? Si el cuerpo de Cristo se remueve de la tierra, imagínense todos esos millones de personas que están orando con autoridad sobre su gobierno, sobre sus vecinos, sobre su familia, rogando día y noche que la voluntad del Padre se haga en la tierra como se hace en el cielo. Imagínense si ese poder es removido en un momento de la tierra, entonces Satanás va a poder establecer ese reino que por milenios ha tratado de establecer en la tierra. Segunda de Tesalonicenses 2:7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio.
Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Sí, el anticristo va a venir a reinar, pero su fin está cerca porque él va a ser destruido rápidamente. Así que, iglesia, ¿qué es lo que está restringiendo a Satanás de establecer su reino en la tierra? Pues es la presencia de Jesucristo en el cuerpo de su iglesia. Satanás no quiere que sepa la iglesia que nosotros podemos resistirlo. Él no quiere que sepa que nosotros nos podemos oponer a él. Él quiere que pensemos que él puede destruir la iglesia, pero él sabe también que su fin viene pronto. Él sabe que la iglesia va a ser recogida pronto. Pero nosotros tenemos que reconocer como iglesia quiénes somos en Cristo. Hay que orar en contra de los poderes del enemigo en esta tierra. Hay que orar para que el evangelio avance en nuestro vecindario, en nuestra ciudad. Oremos para que nuestro gobierno nos permita seguir llevando libremente lo que creemos. Tenemos que seguir orando, iglesia, y tenemos que reconocer que el Señor está empezando a preparar todo para su venida. Y Dios quiera que el Señor nos encuentre fieles cuando Él regrese. Y vamos un poco atrás, a las semanas de atrás, vamos a hacer una conexión con el con la segunda epístola de Tesalonicenses, pero hoy ya no nos va a dar tiempo de hacer todo eso. Y quiero cerrar esta mañana con el verso de segunda Tesalonicenses 2:15. Hablamos un poco acerca de la tribulación y ahora hablo de un contraste en el verso 13 acerca de nosotros y los no creyentes, y ahora termina con esto en el verso 15. Así que, hermanos, estén firmes y retengan la doctrina que han aprendido. No dejen que Satanás los mueva. Permanezcan firmes. Retengan la palabra de Dios. Manténganse firmes en la palabra de Dios. Y vamos a un verso más en 2 Tesalonicenses 3:3. Pero fiel es el Señor, que les afirmará y guardará del mal. En el verso 1, la iglesia sabe que mientras la iglesia esté aquí, la palabra tiene que seguir expandiéndose por el mundo. Y eso es lo mismo que nos dice a nosotros, iglesia de Parkdale. Nosotros tenemos que reconocer quiénes somos en Cristo y tenemos que estar preparados, porque en el reino nosotros estaremos con Él, reinando con Él. Y por eso es que el Señor nos está preparando, nos está entrenando en esta tierra. Seamos animados, iglesia, oremos para que estos pasajes sean vivos en nuestro corazón. ¿Qué es lo que Dios tiene para nosotros en este año del 2020 a través de la epístola de Segunda de Tesalonicenses? Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por lo que tú nos has hecho ser, la novia, la iglesia de Dios.
Y tú nos has dicho que estemos firmes y resistamos al enemigo. Nos has dicho, Señor, que estemos firmes en ese lugar donde nos has puesto, porque el enemigo está tratando de intimidar nuestra iglesia. Está tratando de decirnos que Él va a tener un turno y que Él va a acabar con nosotros, pero Señor, no es así. Tú nos has mandado en este territorio del enemigo y sí hay un precio que hay que pagar, pero Señor, tú nos has prometido que las puertas del infierno no prevalecerán contra tu iglesia, Señor. Así que tú nos has prometido que tú vas a estar con tu iglesia siempre, Señor, y que tú vas a traer juicio a este mundo. Señor, ayúdanos a ser encontrados fieles hasta que tú regreses. Que, Señor, nosotros seamos fieles, Señor, porque somos tu novia. Tú nos has puesto en autoridad sobre los poderes de la oscuridad. Señor, por eso te pido que nosotros podamos ejercer esa autoridad cuando comunicamos tu palabra. Señor, que nosotros podamos seguir rescatando almas en este mundo. Y te pido, Señor, que nos animes a cada uno de los miembros de tu iglesia aquí en Parkdale. Señor, fortalécenos, establécenos, que seamos victoriosos, gozosos y confiados, Señor, en lo que tú has hecho por nosotros, Señor, hasta el día que regreses a llevarnos a casa. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga.